al entregarnos al sueño, la realidad pierde sus contornos definidos. Nos sumergimos en un torrente de imágenes, recuperamos recuerdos que creíamos perdidos y nos encontramos con aquello que la luz del día mantiene oculto. Fue en estas profundidades donde un hombre, de quien hablaremos hoy, pasó su vida entera. Carl Gustav Jung no se limitó a estudiar la psique, estaba convencido de que en nuestro interior habita una fuerza ancestral y común a todos. Mantuvo un célebre desacuerdo con Freud, pero eligió su propio camino, uno poblado de sueños, símbolos y mitos. Sus ideas sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos no solo transformaron la psicología, sino que también dejaron una huella indeleble en el arte, la cultura y la comprensión misma del ser humano. En este relato, seguiremos la trayectoria de Jung desde sus inicios en la práctica médica hasta sus revelaciones místicas. Descubriremos qué significan la sombra y el ánima, cómo nacen los sueños y por qué Jung creía que el camino hacia uno mismo pasa necesariamente por el reencuentro con estas imágenes primordiales. Infancia a los pies de los Alpes dio la luz por primera vez el 26 de julio de 1875 en Keswil, una pequeña localidad suiza acunada a los pies de los Alpes, donde el aire conservaba su frescura incluso en verano y el tañido de las campanas de la iglesia local parecía una extensión del silencio de las montañas. Su padre, Paul Jung, era un pastor protestante, un hombre de bien, culto, pero con el espíritu quebrado por dentro. Hacía tiempo que su fe había dejado de ser una llama viva para convertirse en una formalidad, un deber que seguía cumpliendo a pesar de una angustia que lo consumía. La madre de Carl, Emily Preiswerk, descendía de una antigua familia en la que el misticismo y la religiosidad se entrelazaban de forma tan íntima que la frontera entre la revelación y la superstición a menudo se desvanecía. Sufría episodios depresivos que la obligaban a ausentarse del hogar para recibir tratamiento en clínicas especializadas en trastornos nerviosos. Esta dualidad en el hogar forjó en la mente del joven Carl una extraña disociación. Por un lado, la rigidez del rito y el silencio paterno; por otro, una presencia intangible, inquietante y, a la vez, fascinante que emanaba de su madre. Creció como hijo único, frecuentemente abandonado a su propia compañía. Sus primeros años estuvieron marcados por tensiones internas que nadie a su alrededor sospechaba. Percibía un drama latente en la casa, un tema del que no se hablaba. Según sus propios recuerdos, su madre se transformaba por la noche en un ser diferente, silencioso, distante, casi una extraña. Ya en su madurez, rememoraba como una noche, al despertar, vio una figura de pie junto a su cama. No gritó ni llamó a sus padres, simplemente observó, paralizado por una mezcla de terror y curiosidad. Aquella aparición nocturna, como escribiría más tarde, se convirtió en su primer arquetipo real. Los sueños comenzaron a visitarlo a una edad muy temprana. Uno de los más vívidos, que lo acompañaría toda su vida, lo tuvo alrededor de los 4 años. Soñó que descendía a una cripta subterránea bajo la iglesia, donde, en una vasta sala, sentado en un trono de oro, se encontraba un ser gigantesco hecho de carne y piel, con un único ojo que miraba hacia arriba, atravesando la bóveda del templo. La visión era a la vez repulsiva y majestuosa. Despertó presa del pánico, pero no compartió su experiencia con nadie. Esa imagen permaneció con él para siempre, sentando las bases de sus futuras reflexiones sobre los símbolos, la divinidad ancestral y la conexión de la conciencia con los estratos más profundos de la psique. En la escuela no destacó por su entusiasmo. Sus maestros lo consideraban un niño capaz, pero irremediablemente distraído. A menudo se perdía en sus pensamientos, observando durante largos ratos las montañas y las nubes a través de la ventana. A veces, incluso, anotaba sus sueños en un cuaderno, una costumbre que en aquella época se consideraba excéntrica. A los 9 años, escuchó por casualidad a su padre decirle a un vecino: «A veces, me parece que mi hijo vive en otro mundo». Aquella frase quedó grabada en su memoria. Comprendió que no era comprendido. A partir de ese momento, comenzó a guardar sus pensamientos para sí mismo, refugiándose cada vez más en su interior. La lectura se convirtió en su salvación.
Devoraba libros de ciencias naturales, especialmente aquellos que describían minerales, formaciones geológicas y compuestos químicos. Reunió una pequeña colección de piedras con las que mantenía conversaciones imaginarias. Creía que cada cristal poseía una especie de alma y podía pasar horas contemplándolos como si fueran seres vivos. Más tarde, recordaría que fue entonces cuando empezó a sentir la existencia de un centro interior, algo no ligado a la razón ni al cuerpo. Otro episodio que marcó su vida ocurrió a los 11 años. Mientras caminaba por el pueblo, sintió la tentación irrefrenable de imaginar algo terrible cayendo del cielo y destruyendo el campanario de la iglesia. El pensamiento lo asaltó de repente, acompañado de un profundo sentimiento de culpa y miedo. Lo consideró un acto de blasfemia que podría acarrear una desgracia. Sufrió en silencio, sin entender de dónde surgían tales imágenes. Muchos años después, identificaría este suceso como su primer encuentro consciente con la sombra, esa parte del alma que ocultamos pero que nunca desaparece. Durante su adolescencia, comenzó a sufrir breves pérdidas de conciencia. Una de ellas tuvo lugar en el patio de la escuela. Sintió un mareo repentino y se desplomó, permaneciendo inmóvil durante varios minutos. Los médicos sospecharon que padecía epilepsia, pero años más tarde, al analizar el episodio, Jung comprendió que había sido el resultado de una sobrecarga emocional. Un conflicto interno que no encontraba vía de escape. Empezó a evitar la escuela, fingiendo estar enfermo. Su madre, preocupada por su estado, le permitió quedarse en casa. Aquellos meses de aislamiento fueron una revelación para él. Leía, reflexionaba, dibujaba y, lo más importante, comenzó a documentar todo lo que ocurría en su mundo interior. Cuando la familia se trasladó a Laufen, una ciudad junto a las imponentes cataratas del Rin, Carl pasaba largos ratos paseando a orillas del río, escuchando un estruendo que percibía como un lenguaje vivo. Sentía que el río sabía más de él que cualquier persona. Lanzaba pequeñas piedras al agua y observaba los círculos expandirse, imaginando que eran pensamientos que se adentraban en las profundidades. Fue en esa época cuando empezó a meditar sobre el alma, no en un sentido teológico, sino personal, casi físico. Le parecía que cada ser humano albergaba un vasto y misterioso universo interior, lleno de imágenes y voces a las que rara vez se les permitía resonar. A los 12 años, reflexionó por primera vez sobre la dualidad de su propia existencia. Sentía que en él habitaban dos yo diferentes. Uno era el niño que todos conocían, el hijo del pastor, el estudiante, el ciudadano suizo. El otro era como un anciano de cabellos blancos, sentado en una torre que observaba al primero con un interés sereno e irónico. Más adelante, llamaría a esta experiencia el arquetipo del anciano sabio, un símbolo de la sabiduría que emerge en diversas culturas y religiones. Le impactó profundamente tomar conciencia de su conexión con su abuelo, también llamado Carl Gustav Jung, un reputado médico y arqueólogo que había fallecido antes de su nacimiento. El joven Carl sentía que, de alguna manera, continuaba su legado, aunque nunca lo hubiera conocido personalmente. A veces, imaginaba que su abuelo estaba a su lado, guiando su mano, mientras escribía o pensaba. Esta fantasía pronto se convirtió en un diálogo interno. El mismo mecanismo que más tarde denominaría imaginación activa. La fe que sus padres le habían transmitido no le ofrecía respuestas a sus preguntas. No la rechazaba, pero sentía que la religión oficial era solo una cáscara que ocultaba una realidad mucho más compleja y vibrante. Con cada año que pasaba, su padre perdía más su anclaje interior. Jung recordaba haberlo encontrado una vez, después de un sermón, sumido en la más profunda desesperación, susurrando: «Ya no siento a Dios». Ese momento fue un punto de inflexión para Carl. Comprendió que no podía construir su vida sobre la fe de otro. Necesitaba encontrar su propio camino, aunque para ello tuviera que descender a los abismos más oscuros de su alma.
A los 15 años ya tenía una clara conciencia de su propósito. No sabía si sería médico, filósofo o algo completamente distinto, pero entendía que su viaje era hacia adentro, hacia ese territorio que la mayoría de la gente evita. Anotó en su diario: el hombre es un enigma que debe ser descifrado no en los libros, sino en uno mismo. Así concluyó su infancia. No con risas sonoras, juegos con amigos o celebraciones, sino con observaciones silenciosas, susurros internos y preguntas que aún no tenían respuesta. Pero fue en esa tensión callada donde comenzó a dibujarse la figura de quien, años más tarde, revelaría al mundo los arquetipos, el inconsciente colectivo y el camino hacia el sí mismo. El camino hacia la psiquiatría. Cuando llegó el momento de decidir su futura profesión, Carl Gustav Jung se encontró en una encrucijada que le generaba una profunda tensión interior. Sentía una poderosa atracción por la filosofía, por las reflexiones teológicas y los libros cargados de significados metafísicos. Sin embargo, al mismo tiempo, era consciente de que el mundo exigía concreción, estabilidad y una ocupación con una base práctica. No encontró su vocación de inmediato, pero un día, mientras observaba unos dibujos anatómicos en un libro de texto, sintió una extraña revelación. La medicina no tenía por qué ser únicamente la ciencia del cuerpo, podía ser también un camino hacia la comprensión integral del ser humano. Fue en ese instante cuando tomó la firme decisión de convertirse en médico, matriculándose en la Universidad de Basilea en el semestre de otoño de 1895. Los estudios no le resultaron sencillos. Los primeros cursos de anatomía, fisiología y química le provocaban no tanto rechazo como una sensación de disonancia interna. Se resistía a la idea de reducir al ser humano a un mero ensamblaje de órganos, huesos y sistemas. Lo que realmente le importaba era desentrañar qué impulsaba los actos, los miedos y los anhelos de las personas. Se sentía especialmente atraído por aquellas preguntas para las que sus profesores no tenían respuestas preparadas. La biblioteca se convirtió en su segundo hogar. Además de los tratados médicos, devoraba las obras de Kant, Goethe y Schopenhauer, así como las investigaciones más recientes en el campo de la psiquiatría. Le interesaron sobremanera los trabajos del psicólogo suizo Theodore Flournoy, quien estudiaba fenómenos inconscientes como las visiones y los sueños. Para cuando obtuvo su doctorado en medicina, Jung ya sabía con certeza que quería especializarse en un área entonces considerada marginal: la psiquiatría. Consiguió un puesto en la clínica psiquiátrica Burgdorf, cerca de Zúrich, una de las instituciones más avanzadas de Europa. El director era Eugen Bleuler, un hombre de mente perspicaz y carácter refinado, quien más tarde acuñaría el término esquizofrenia. Bajo su tutela, Jung comenzó a trabajar con pacientes cuyos trastornos desafiaban la lógica convencional, pero que abrían ante el observador mundos misteriosos, aterradores y, a la vez, asombrosamente ricos. Una de sus primeras pacientes sufría ataques periódicos de amnesia y parálisis, sin causa orgánica aparente. En lugar de recurrir a los métodos habituales de inmovilización, somníferos y terapia física, Jung optó por algo tan simple como conversar con ella. La dejaba hablar libremente, sin interrupciones, escuchando con paciencia sus relatos inconexos, fragmentos de recuerdos y sueños. Al cabo de un tiempo, los síntomas comenzaron a remitir. Fue entonces cuando comprendió por primera vez que el síntoma contiene un mensaje no dirigido al médico, sino a la propia paciente, a su conciencia. La enfermedad hablaba por ella cuando su propia voz era demasiado débil o estaba silenciada por el miedo. A partir de esta experiencia, comenzó a desarrollar uno de sus métodos más conocidos: el experimento de asociación de palabras. Se leía al paciente una lista de términos y éste debía responder inmediatamente con la primera palabra que le viniera a la mente. Jung no solo anotaba las respuestas, sino también el tiempo de reacción, la entonación, las pausas e incluso las expresiones faciales. Si ante una palabra concreta la persona dudaba, hacía una pausa inusual o repetía lo mismo, Jung lo señalaba como un punto de tensión.
lo que más tarde llamaría un complejo. El complejo, en su opinión, era un cúmulo de recuerdos e impresiones con una fuerte carga emocional, reprimidos por la conciencia, pero que continuaban vivos, influyendo en la conducta, el pensamiento e incluso en el estado físico. Pronto realizó decenas de pruebas similares, sintetizó los resultados y empezó a presentar sus hallazgos en conferencias y publicaciones. Su método era sencillo pero eficaz y rápidamente atrajo la atención de la comunidad científica. Sin embargo, para el propio Jung, esto no era un fin en sí mismo. Era tan solo una herramienta, un primer paso para comprender aquello que había intuido desde niño. La psique humana no es solo lógica, razón y voluntad, sino también algo mucho más antiguo. Elemental in Persen sufrió una conmoción especial cuando uno de sus pacientes, afectado por una psicosis grave y sin ninguna formación artística, comenzó a dibujar imágenes de círculos, torres, ojos y seres serpentinos. Estos dibujos dejaron a Jung atónito, pues coincidían casi con exactitud con las imágenes de sus propios diarios de juventud. El paciente no podía saber nada sobre el simbolismo de la alquimia, ni sobre el misticismo medieval, y mucho menos sobre las anotaciones de Jung. Este caso se convirtió para él en una de las primeras confirmaciones tangibles de que, en el interior de la psique humana, actúan fuerzas que no se limitan a la experiencia personal. Comenzó a interesarse por los sueños no como un fenómeno biológico, sino como el lenguaje a través del cual el inconsciente se comunica con la conciencia. Pedía a sus pacientes que anotaran sus sueños, interpretaban los símbolos y comparaba las imágenes con mitos y leyendas. Un paciente les relató un sueño en el que una serpiente emergía del agua y se transformaba en una torre de piedra. Tiempo después, Jung descubrió que imágenes similares aparecían en las mitologías egipcia, china y africana. Este fue el germen de sus reflexiones sobre la existencia de lo que denominó el inconsciente colectivo, un estrato profundo de la psique que alberga arquetipos universales, independientes de la cultura, el idioma o la época. Paralelamente a su trabajo clínico, escribió y defendió su disertación doctoral titulada acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos. En ella, analizaba detalladamente casos de trance, estados mediúmnicos y escritura automática basándose en el ejemplo de su propia prima, quien en la adolescencia entraba en estados de trance y pronunciaba frases enigmáticas, afirmando hablar en nombre de entidades espirituales. Jung no sostenía que estos fenómenos tuvieran un origen sobrenatural, pero subrayaba su importancia no por ser extraordinarios, sino por ser manifestaciones de los niveles más profundos de la psique. Con cada año que pasaba, su nombre ganaba prestigio en el ámbito científico. Daba conferencias en Berna, Berlín y Londres. Pero, a pesar del reconocimiento, seguía volviendo a la pregunta fundamental: ¿quién es el ser humano? ¿Qué lo mueve? ¿De dónde provienen los sueños, los miedos, las revelaciones? ¿Por qué dentro de cada uno de nosotros hay algo que se resiste al control, que transgrede los límites de la lógica y exige atención? Comenzó a llevar diarios que no eran meros registros de eventos, sino reflexiones, sueños y imágenes. Más tarde, estos escritos sentarían las bases del Libro Rojo. Pero ya entonces comprendió una verdad fundamental: un psiquiatra que no conoce su propia sombra no puede ayudar verdaderamente a los demás. Escribió: «Debo saber quién soy antes de poder decir algo sobre los otros». En la clínica Burgutli se sentía en su elemento. No era simplemente una institución médica, sino un laboratorio intelectual donde cada día traía nuevos descubrimientos. Continuó trabajando con los enfermos, observando, investigando, anotando. En su práctica, no había separación entre la ciencia y el alma. Creía que la verdadera psicología debía ser, a la vez, precisa, viva y personal. Así concluyó esta etapa, el tiempo de formación de un médico, de un práctico al que la rutina no le impidió soñar, sino que, por el contrario, reforzó su convicción de que el alma no es una metáfora, sino una realidad que exige ser estudiada. Y fue precisamente en ese momento cuando en su vida estaba a punto de entrar una figura que se convertiría en su maestro, su aliado y, más tarde, su gran oponente.
Su nombre era Sigmund Freud. Maestro y discípulo, la alianza con Freud, mientras el nombre de Carl Gustav Jung comenzaba a resonar en las publicaciones de psicología como el de un investigador de talento, artífice de un novedoso método para desvelar los complejos inconscientes, su eco no pasó desapercibido en Viena. Allí, en un apartamento de la calle Bergasse, residía un hombre que ya había comenzado a subvertir la concepción de la psique en la Europa científica. Sigmund Freud. Era casi 20 años mayor que Jung y para cuando sus caminos se cruzaron intelectualmente. Ya había publicado La interpretación de los sueños y otras obras que habían desatado una intensa mezcla de controversia y admiración. La correspondencia entre ambos se inició en 1906. La primera carta fue de Jung, redactada en un tono respetuoso pero inequívocamente proactivo. En ella, expresaba su gratitud por los trabajos de Freud y describía sus propias observaciones clínicas relacionadas con el experimento de asociación y el fenómeno de la represión. La respuesta de Freud no se hizo esperar. No solo mostró interés, estaba verdaderamente entusiasmado. En sus palabras se percibía más que simple cortesía, un genuino fervor. Se refirió a Jung como el futuro líder del movimiento psicoanalítico, subrayando que, en la figura de aquel joven suizo ajeno al círculo intelectual judío de Viena, aparecía por fin alguien capaz de llevar las ideas del psicoanálisis al corazón de la Europa académica. El primer encuentro cara a cara tuvo lugar en la primavera de 1907, cuando Jung fue invitado a la casa de Freud. Su primera conversación se prolongó, según recordarían ambos, durante más de 13 horas ininterrumpidas. Quedaron fascinados por la inmediata y profunda sintonía intelectual. Jung sintió que había encontrado a un maestro que no temía abordar los temas más tabú. Freud, por su parte, creyó haber encontrado a un heredero libre de los prejuicios que asfixiaban a la academia vienesa. Durante los años siguientes, su relación se estrechó hasta volverse casi fraternal. Se escribían con asiduidad y se reunían en persona siempre que era posible. Juntos presentaron ponencias en congresos, discutieron casos clínicos complejos y compartieron la intimidad de sus sueños. En 1909 viajaron juntos a los Estados Unidos para dar una serie de conferencias en la Universidad de Clark, presentando el psicoanálisis como un método revolucionario para el tratamiento de los trastornos del alma. Fueron recibidos con una mezcla de interés y cautela. El público quedó impresionado por la seguridad y el poder de convicción con que aquellos dos europeos hablaban de símbolos, sueños y conflictos inconscientes. En aquellos años, Jung fue nombrado presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y editor de su anuario. Aunque seguía trabajando en la clínica Burgutli, dedicaba cada vez más tiempo no solo a la práctica, sino también a la reflexión teórica. Sin embargo, cuanto más se sumergía en el desarrollo de sus propias ideas, más evidentes se hacían las divergencias con Freud. Freud sostenía con vehemencia que la sexualidad era el fundamento de toda energía psíquica. Concebía la libido como un principio universal, la clave que explicaba tanto las neurosis individuales como las grandes construcciones de la cultura. Jung, en cambio, veía en la libido una energía no solo sexual, sino también espiritual y simbólica. Sostenía que la psique humana era un sistema de múltiples niveles donde actuaban fuerzas irreductibles a la mera biología. No negaba la importancia de lo sexual, pero consideraba inaceptable reducirlo todo a ese único factor. Sus desacuerdos se extendían también a la religión. Freud la consideraba una ilusión colectiva, una neurosis arraigada en los miedos infantiles y en la dependencia reprimida de la figura paterna. Jung, por el contrario, percibía la religión como una estructura simbólica fundamental, nacida de la propia naturaleza de la psique. Argumentaba que las imágenes religiosas eran expresiones arquetípicas de los procesos más profundos del alma, y que rechazarlas equivalía a negar la posibilidad misma de la sanación interior. Freud se volvía cada vez más receloso. En una de sus cartas, le pidió a Jung de forma explícita: no se aparte de nuestra teoría de la libido. Es lo único que nos mantiene unidos. Jung sintió una profunda decepción. Comprendió que el maestro que le había abierto las puertas a las profundidades del inconsciente ahora le exigía no independencia, sino lealtad a un dogma. Un día, durante un largo paseo por las calles de Viena,
Freud le confesó que no podía continuar una discusión porque temía perder su autoridad. Este episodio impactó a Jung. Anotó en su diario que un verdadero investigador debe estar dispuesto a perderlo todo, excepto su propia verdad interior. La tensión culminó con la publicación del libro de Jung Símbolos de Transformación en 1912. En esta obra, exponía su concepto de la libido como una energía vital capaz de manifestarse no solo en formas sexuales, sino también culturales, espirituales y simbólicas. Escribió sobre mitos, sistemas religiosos y sueños, intentando demostrar que la psique humana es más antigua que la cultura y más vasta que cualquier esquema científico. Freud interpretó el libro como una traición. La correspondencia entre ellos se volvió cada vez más esporádica y fría. En una de sus últimas cartas, Freud sentenció: a partir de este momento, nuestros caminos se separan. Jung no respondió. Así, su diálogo se extinguió en un silencio denso, cargado de dolor, agotamiento y la lúcida certeza de que cada uno debía, en adelante, recorrer su propio sendero. Tras la ruptura, Jung se sumió en una grave crisis. Era incapaz de trabajar y apenas se relacionaba con la gente. Escribió que se sentía como si lo hubieran arrojado al fondo de un abismo. Comenzaron a asaltarlo sueños extraños, visiones e imágenes que no podía explicar. A veces temía estar perdiendo la razón. Sus amigos y colegas se preocupaban por él. Pero el propio Jung escribiría más tarde que fue precisamente ese descenso el comienzo de su verdadero viaje interior. Comprendió que para explorar el alma, uno debe arriesgarse a entrar en ella sin garantías, sin mapas ni redes de seguridad. Empezó a anotar sus sueños, a dibujar las imágenes que veía y a mantener diálogos internos con las figuras que emergían de su imaginación. Fue en este periodo cuando comenzó a trabajar en lo que posteriormente se conocería como el Libro Rojo, un diario no de la razón, sino del alma. En sus páginas coloreadas aparecerían la figura de Filemón, un sabio anciano con alas, y la imagen del ánima, el principio femenino en el interior del hombre. Ya no buscaba la validación de otros, buscaba las respuestas en su interior. Así concluyó la alianza entre dos de las mentes más grandes del siglo. No se rompió por orgullo o envidia, sino porque ambos buscaban la verdad y la encontraron en profundidades distintas. Freud se consolidó como el fundador del psicoanálisis. Jung se convirtió en un explorador de los arquetipos. Por delante le esperaban años de soledad, lucha, visiones y escritura. Años en los que se encontraría cara a cara con su propia sombra. El Libro Rojo y el encuentro con la sombra en 1913 tras la ruptura definitiva con Freud. Carl Gustav Jung se adentró en una crisis interior que no podía explicarse ni como una depresión clínica ni como un simple agotamiento. Sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies y que la racionalidad, hasta entonces su ancla, ya no le ofrecía soporte. Continuaba su vida en Kuznets, en su casa a orillas del lago de Zúrich, junto a su esposa Emma y sus hijos. Pero todo lo que ocurría en el exterior, las comidas familiares, las conversaciones con amigos, los paseos, las consultas, le parecía una existencia disociada de lo esencial, de aquel trabajo profundo que había comenzado en su interior. Describió esta etapa como una inmersión en el caos, pero no como una destrucción, sino como una necesidad. No lo consideraba una enfermedad. Al contrario, emprendió voluntariamente el contacto con lo que él llamaba el inconsciente. No ya como psiquiatra, sino como un hombre que anhelaba comprenderse a sí mismo. Cada noche anotaba sus sueños, esbozaba las escenas que veía y escuchaba las imágenes sin intentar interpretarlas. Sentía que debía permitirles hablar, incluso si no comprendía su significado. Así comenzó lo que más tarde denominaría su autoexperimento. Fue durante este periodo cuando comenzó a utilizar un álbum especial, un volumen de gran formato con gruesas hojas de papel color crema y una cubierta de cuero, donde transcribía sus experiencias con una caligrafía gótica, como si no escribiera para sí mismo, sino para la posteridad. Junto al texto, comenzó a crear ilustraciones de una intensidad cromática deslumbrante, repletas de círculos, criaturas mitológicas, símbolos arcaicos y composiciones arquitectónicas. Este manuscrito recibiría más tarde el nombre de Libro Rojo, aunque el propio Jung lo llamó su Liber Novus, el libro nuevo.
No tenía intención de publicarlo, de hecho, ocultó su existencia a la mayoría de sus colegas. Decía que era un libro destinado no a la ciencia, sino al alma. En sus páginas no exponía teorías, vivía aquello que más tarde se convertiría en el fundamento de su teoría. Se adentró en un diálogo con las imágenes, tratándolas no como metáforas, sino como entidades reales, figuras que hablaban en nombre de las profundidades. La primera de estas figuras fue Filemón, un anciano de barba cana y alas, con una mirada penetrante, que apareció primero en sueños y luego en imágenes meditativas. Hablaba con Jung, le daba consejos, discutía con él, le planteaba preguntas. En un episodio memorable, Filemón le explicó que los pensamientos no eran él, sino algo que llegaba desde fuera, y que el ser humano no es la fuente del pensamiento, sino el campo en el que los pensamientos aparecen. Esta revelación sacudió a Jung y se convirtió en el punto de partida para su idea sobre la autonomía psíquica de las estructuras arquetípicas. En otro sueño, se le apareció una figura femenina, misteriosa, silenciosa, rodeada de una luz tenue. Jung intuyó que se trataba del ánima, el aspecto femenino interior del alma masculina. Al principio no fue consciente de su significado, pero gradualmente comprendió que no era simplemente una mujer imaginaria, sino una fuerza que lo guiaba a través del inconsciente. En su diálogo con ella, experimentó ansiedad, inspiración, dolor y éxtasis. Escribió que el ánima no era un consuelo, sino un desafío. Uno de los sueños más sobrecogedores le llegó un año antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Vio una gigantesca ola de sangre que barría Europa, inundando campos, ciudades y aldeas. Despertó bañado en un sudor frío, esforzándose por comprender si se trataba de una pesadilla personal o de algo más. En los meses siguientes, los sueños se repitieron. Vio la caída de torres, catedrales en ruinas, hambre, muerte y pánico. Cuando la guerra estalló en julio de 1914, comprendió que no eran simples imágenes. Eran una manifestación de la sombra colectiva, de esa energía destructiva que se había acumulado durante décadas en el inconsciente europeo. No se proclamó a sí mismo profeta. Sabía que el inconsciente no solo habla del futuro, sino también de lo que ya habita en nuestro interior. Vio cómo lo inconsciente personal se fusiona con lo colectivo, cómo las imágenes de un solo individuo pueden coincidir con los mitos, sueños y experiencias de miles de otros. Este fue el comienzo de lo que más tarde llamaría los arquetipos. Fue en estos años cuando comenzó a construir una torre de piedra en Bollingen, una pequeña aldea a orillas del lago. La erigió con sus propias manos, sin ayuda de nadie. Era una estructura circular, con ventanas estrechas y una pesada puerta de madera. No la llamaba a su hogar, acudía allí para estar a solas consigo mismo. En su interior pintaba símbolos, escribía textos y hacía bocetos. Decía que la torre era la encarnación en piedra de su centro interior, el punto alrededor del cual gira el alma. En el libro rojo no se limitaba a registrar imágenes, dialogaba con ellas. Había escenas en las que discutía con personajes desconocidos, aceptaba consejos, renunciaba al poder y experimentaba humillaciones, miedos, muertes y renacimientos. Escribió que toda persona debe atravesar su propia mitología personal para encontrar su verdad. Sostenía que no se puede sanar a otro sin haber recorrido el propio camino hacia la oscuridad. La experiencia central de este periodo fue el encuentro con la sombra. No era una figura del mal ni un demonio folclórico, sino una parte de sí mismo. Aquella que no quería ver, de la que se apartaba, la que consideraba indigna. Comprendió que la sombra es todo lo que una persona reprime: el miedo, la ira, el egoísmo, la agresión, el desprecio. No luchó contra ella, estableció una relación con ella. Comprendió que una persona no puede alcanzar la totalidad hasta que no reconoce su sombra como parte de su propia naturaleza. Escribió: debo convertirme en quien soy. Para ello, debo confrontar aquello que no quería ser. Estas palabras se convirtieron en la quinta esencia de toda la experiencia de aquellos años. En 1916 completó la parte principal de su trabajo en el libro rojo. Continuó con sus anotaciones durante algunos años más, pero la arquitectura fundamental ya estaba construida. Las páginas coloreadas, los textos caligráficos, las imágenes, las figuras.
Todo ello no era producto de la fantasía, sino el resultado de un diálogo sistemático con las profundidades. No publicó el libro. Permaneció en un cajón de su estudio casi hasta el final de su vida. Consideraba que el mundo aún no estaba preparado para presenciar el nacimiento de una psicología viva. Sin embargo, fue aquí, en estas anotaciones, en estas imágenes, en este trabajo nocturno, donde germinaron las ideas centrales de sus obras de madurez, los arquetipos, el inconsciente colectivo. El ánima y el animus, el ser mismo, el símbolo y el proceso de devenir interior. Así concluyó su período de inmersión. Jung emergió de él transformado. No rechazó la ciencia, pero entendió que, sin imágenes y símbolos, ésta nunca podría comprender al ser humano. Ante él se abría la tarea de dar forma a lo vivido, de traducirlo a un lenguaje accesible para otros. El lenguaje de los símbolos en el que el alma habla de sí misma. Arquetipos, sueños y el lenguaje de los símbolos. Una vez que Jung emergió de aquel periodo de penumbra interior y dio por concluido el trabajo fundamental del libro rojo, sintió que por fin podía intentar dar sentido a todo lo vivido, no ya como un drama personal, sino como una experiencia universal vinculada a la naturaleza misma del alma. Para ello, necesitaba un nuevo andamiaje conceptual, uno que no fuera un préstamo de la filosofía o la medicina, sino que naciera del propio acto de contemplar las imágenes internas. Fue entonces cuando formuló de manera definitiva el concepto clave de toda su psicología, el arquetipo. Jung describía el arquetipo no como una imagen concreta, sino como una estructura psíquica innata, una pauta subyacente que da forma a las imágenes. Es una especie de huella psíquica legada a través de incontables generaciones que experimentaron las mismas situaciones fundamentales: el nacimiento, la muerte, el miedo, el amor, la soledad. El arquetipo no es algo que se pueda simplemente imaginar, es más bien un molde invisible que modela nuestras vivencias. Subrayaba que el arquetipo en sí no puede ser visto directamente, pero sus manifestaciones se pueden observar en los sueños, los mitos, las religiones, el arte y las fantasías. Uno de los primeros arquetipos que reconoció en su propia experiencia fue la sombra. Logró describirla no como un símbolo del mal o un demonio folclórico, sino como esa parte de la psique que el individuo reprime por no querer aceptarla. La sombra no solo alberga impulsos hostiles como la agresión, la envidia o el miedo, sino también todo lo que ha sido sofocado, lo no realizado, lo rechazado. Uno de sus pacientes, un profesor que había dedicado su vida al estudio de la moral y la ética, soñaba recurrentemente con una figura sucia y vestida con harapos que lo observaba desde una esquina. Solo cuando se atrevió a dialogar con esa imagen, comprendiendo que en ella se ocultaba su propia pasión por la vida, reprimida durante años, su ansiedad desapareció y comenzó su verdadera curación. Otro arquetipo universal que identificó en innumerables relatos, sueños y leyendas fue el de la Gran Madre. Encontró esta imagen no solo en las religiones antiguas de Oriente y Occidente, sino también en la tradición cristiana, en la figura de la Virgen María, así como en las personificaciones de la naturaleza, la tierra, el agua, la luna. La Gran Madre puede ser benévola, protectora y nutricia, pero también puede ser aterradora, devoradora y destructiva. Simboliza no solo el cuidado maternal, sino también esa fuerza de la naturaleza que no hace distinciones y no se somete a la voluntad humana. Jung describió el caso de una anciana que, sufriendo una ansiedad insoportable, soñó que navegaba por un mar oscuro y escuchaba una voz femenina que cantaba desde las profundidades. Tras ese sueño, sintió un gran alivio, por primera vez en años pudo llorar. Con las lágrimas llegó la liberación. La figura del héroe, según Jung, era igualmente fundamental. Observó cómo en los sueños de personas muy diversas aparecía un personaje que atravesaba pruebas, luchaba, caía y se levantaba, completando un viaje iniciático. El héroe simboliza esa parte del ser humano que aspira a ir más allá de lo conocido, a superar el miedo, a separarse del abrazo materno y a conquistar su propia autonomía. En una ocasión,
Jung describió a un joven que sufría una grave crisis personal tras un desengaño amoroso. Soñaba que caminaba por un sendero estrecho al borde de un precipicio y cada uno de sus pasos iba acompañado de una voz que le advertía del peligro. Al final del sueño llegaba a un puente y lo cruzaba a pesar de que las tablas se combaban bajo sus pies. Tras este sueño, el joven sintió que era capaz de hablar de sí mismo con mayor seguridad y ya no temía a la soledad. Jung insistía en que los arquetipos no son estructuras conscientes. No se forman durante la vida ni dependen de la educación o el entorno, aunque se manifiesten a través de ellos. No son dados a priori como predisposiciones de la psique a ciertas formas de reacción. Los llamaba órganos del alma tan reales como los del cuerpo, pero pertenecientes a otro nivel del ser. Decía que el arquetipo vive en el ser humano y a través del ser humano. Investigó sueños en los que las mismas imágenes se repetían en personas diferentes que no se conocían entre sí, que vivían en países distintos y pertenecían a culturas diversas. Una mujer en Suiza y un campesino en la India podían tener visiones similares: pasadizos subterráneos, cálices dorados, dobles, ancianos con llaves, escaleras que ascendían al cielo o portales custodiados por monstruos. No lo atribuía a una mera coincidencia. Veía en ello la manifestación de un estrato común de la psique, al que más tarde denominaría el inconsciente colectivo. Jung destacaba especialmente la importancia del símbolo. A diferencia del signo, que tiene un significado unívoco, el símbolo es siempre polisémico y no puede ser descifrado por completo. Decía que el símbolo es un puente entre la conciencia y el inconsciente. Es la forma en que un arquetipo se hace accesible a la percepción, pero conservando siempre su misterio. El mismo símbolo puede aparecer en sueños distintos, pero cada vez con una nueva resonancia. Ponía como ejemplo el círculo, la figura más antigua que aparece en los mandalas, en la arquitectura y en la naturaleza. El círculo es totalidad, protección y eterno retorno. En los sueños, a menudo significa una aproximación al centro, al núcleo de la personalidad. Jung no consideraba los arquetipos una abstracción metafísica. Veía en ellos una aplicación práctica. Escribió que los síntomas, los conflictos y los estancamientos emocionales a menudo indican que la persona no está escuchando una voz interior, que no reconoce un arquetipo que exige manifestarse. En un caso, un hombre que sufría una profunda apatía y una pérdida del sentido de la vida, soñó que un antiguo cazador le entregaba una lanza y le señalaba unas montañas lejanas. El paciente, que trabajaba como contable y nunca se había interesado por los mitos, dejó su empleo tras varios meses de terapia, comenzó a viajar y más tarde se convirtió en etnógrafo. Jung no lo llamó un milagro, lo llamó el despertar de un arquetipo. También estudió los sistemas religiosos. Escribía que la teología es un pensamiento sistematizado, pero detrás de ella hay una experiencia. Y esa experiencia se expresa siempre a través de símbolos. Las imágenes de Dios, el ángel, el demonio, el sabio, el rey y la víctima son todos arquetipos que se experimentan no solo en los templos, sino en el interior del alma humana. Respetaba la tradición religiosa, pero creía que debía ser complementada con una perspectiva psicológica para no anquilosarse en el dogma y devolver al ser humano el acceso a sus propias profundidades. Así, gradualmente, a partir de la experiencia de los sueños, las observaciones clínicas y el análisis de los mitos, Jung construyó el primer mapa del mundo interior. No era un mapa definitivo, pero ofrecía puntos de referencia. El héroe, la sombra, la gran madre, el anciano sabio y el Sil mismo. Estas figuras no eran personajes de un libro, eran fuerzas reales que actúan en el alma de cada persona. Por delante le aguardaban nuevos descubrimientos, la comprensión del principio masculino y femenino en la psique, el camino hacia la totalidad y el símbolo del centro, al que llamaría el Sil mismo. Pero todo esto solo sería posible porque había aprendido a escuchar el lenguaje de los arquetipos, el lenguaje en el que el inconsciente habla con el ser humano, el camino hacia la totalidad, anima, animus y el Sil mismo a medida que Jung fue articulando la estructura madura de su psicología analítica.
La necesidad de alcanzar una integridad interior se convirtió en uno de sus temas centrales. Comprendía con creciente claridad que el ser humano no puede reducirse a su yo racional ni a un mero compendio de recuerdos reprimidos. Dentro de cada uno de nosotros habita una multiplicidad de fuerzas conscientes e inconscientes, masculinas y femeninas, espirituales e instintivas. Y el camino hacia el equilibrio interior no reside en la subyugación de una parte por otra, sino en el diálogo entre ellas. Fue en este contexto donde desarrolló los conceptos de ánima, animus y el ser mismo, arquetipos que reflejan la estructura interna y la dinámica de la psique. Jung postuló que todo hombre lleva en su interior una imagen de la mujer, no una imagen externa, sino una huella psíquica ancestral a la que llamó ánima. De manera análoga, en cada mujer reside una imagen del hombre, el animus. Estas figuras no son meras copias de la madre o el padre, ni la suma de las relaciones pasadas. Son entidades autónomas que viven su propia vida y se manifiestan en sueños, fantasías y reacciones emocionales. El ánima en el alma masculina puede ser la fuente de la sensibilidad, la imaginación y la intuición, pero también puede revelarse como capricho, ansiedad infundada o una fascinación irracional. El animus, por su parte, puede dotar a la mujer de seguridad, lógica e independencia, pero también puede manifestarse como dogmatismo, una crítica interna implacable o una voz que ahoga la espontaneidad. Jung no llegó a estos conceptos a través de la especulación teórica, sino mediante la observación de sus pacientes y su propia introspección. Uno de los primeros casos que solía rememorar era el de un arquitecto, un intelectual que percibía el mundo a través del prisma del cálculo y la simetría. Este hombre comenzó a tener sueños en los que se le aparecía una mujer desconocida, vestida de rojo, que le hablaba en un idioma que no entendía, pero cuyo sentido sentía de forma intuitiva. Ella lo conducía a sótanos y le mostraba símbolos que no podía descifrar, pero despertaba con una profunda sensación de significado. Tras varios meses trabajando con esta imagen, retomó una afición juvenil que había considerado frívola, la pintura. Empezó a pintar, y esto lo transformó no solo a nivel interno, sino también profesional. Comenzó a diseñar edificios con una sensibilidad renovada hacia el espacio y el color. Los casos de sus pacientes femeninas revelaban un cuadro especular. Una mujer con tendencia al sacrificio y la dependencia se encontraba en sus sueños con la figura de un maestro severo y frío que le daba órdenes. Le señalaba el camino y devaluaba sus sentimientos. Jung lo interpretó como el animus en su forma sombría. A lo largo de la terapia, la mujer empezó a cuestionarse, a aprender a debatir y a desarrollar su propia postura. Sus sueños cambiaron. La figura masculina ya no le daba órdenes, sino que la acompañaba, le hacía sugerencias o guardaba silencio. Jung insistía en que el objetivo de la terapia no era expulsar a estas figuras internas, sino establecer una relación con ellas, darles voz, sin permitir que usurparan la voluntad del yo. Denominó al encuentro con el ánima o el animus una etapa indispensable en el camino de la individuación, el proceso mediante el cual una persona llega a ser ella misma. Diferenciándose de las expectativas colectivas, las máscaras y los roles prescritos. La individuación no es sinónimo de egoísmo o individualismo, es un retorno al centro, al ser mismo, el arquetipo que expresa la totalidad interior, aquello que una persona es en su plenitud. El ser mismo no se opone al ego, sino que lo abarca. Es el centro organizador de toda la vida psíquica, tanto consciente como inconsciente. Uno de los símbolos universales del ser mismo, que aparece tanto en los sueños como en el arte y la religión, es el mandala. Jung describió cómo, en los periodos más difíciles de su vida, dibujaba intuitivamente círculos, los dividía en 4 secciones, añadía una cruz o un cuadrado y inscribía figuras en su interior. Lo hacía cada mañana, sin entender por qué, pero sentía que aquel ritual le ayudaba a preservar un orden interno. Más tarde, descubrió que estas representaciones se encontraban en la tradición tibetana, en la simbología cristiana, en la alquimia y en los sueños de sus pacientes. Escribió: el mandala es el arquetipo del orden, la imagen del centro, el símbolo del camino hacia el ser mismo.
En un caso que describió, un músico anciano que había perdido a su esposa sufría un abrumador sentimiento de vacío. No podía tocar, no podía escuchar música, sentía que todo había perdido su sentido. En sus sueños, vagaba por unas ruinas buscando la entrada a un edificio, pero se perdía una y otra vez. En una de las sesiones, Jung le sugirió que dibujara lo primero que le viniera a la mente. El hombre esbozó un círculo con 8 ventanas. Jung vio en ello una manifestación del anhelo inconsciente por encontrar el centro. Poco tiempo después, en los sueños del músico, apareció una torre en cuyo interior escuchaba música. Volvió a tomar su instrumento, comenzó a improvisar y pronto regresó a la actividad concertística. Jung recalcaba que el camino hacia el sí mismo no es un sendero de comodidad, es un viaje que implica el encuentro con la sombra, con el dolor y con los conflictos entre nuestras partes internas. Pero es precisamente este camino el que dota de vida a una persona. Decía, lo importante no es la meta, sino el movimiento hacia el centro. La madurez psicológica comienza cuando una persona comprende que, en su interior, habita una pluralidad de fuerzas, a menudo contradictorias, incomprensibles e ingobernables, y que todas ellas requieren atención. Rechazó la idea de la normalidad como un estándar externo. Escribió que cada persona tiene su propio mandala, y que la tarea del análisis no es uniformar ni ajustar a un esquema común, sino ayudar a cada individuo a encontrar su propio eje. Así concluyó el periodo en el que Jung describió las fuerzas principales que impulsan el movimiento de la psique hacia la totalidad. No ofreció recetas ni creó un sistema rígido. Legó un mapa en el que estaban señalizados los símbolos, el ánima y el animus como compañeros internos, la sombra como la gran prueba, el sí mismo como el centro y el mandala como la huella dejada en el camino. Ante él se abrían nuevas fuentes de inspiración, la filosofía oriental, la alquimia y las convulsiones históricas en las que vería la manifestación de los arquetipos colectivos. Jung y el mundo, de Oriente a las catástrofes del siglo XX a mediados de la década de 1920. Una vez que Carl Gustav Jung se hubo distanciado de sus antiguas alianzas intelectuales y había erigido su propio sistema psicológico, comenzó a explorar con creciente interés territorios que la ciencia oficial de su tiempo aún consideraba marginales o esotéricos. Su fascinación por la alquimia, la filosofía oriental, los símbolos religiosos y los textos antiguos no era un mero capricho estético ni una afición diletante. Al contrario, Jung se aproximó a estos campos como quien se adentra en un vasto tesoro de imágenes que custodiaban las claves de la experiencia interior de la humanidad. Le causó una impresión especialmente profunda el I Ching, el libro de las mutaciones chino, que estudió en diversas traducciones y que llegó a concebir no como un simple oráculo, sino como un sistema completo para comprender la dinámica de los procesos psíquicos. Simultáneamente, se sumergió en el estudio de la tradición alquímica occidental, devorando los tratados de Paracelso, Basilio Valentín y otros místicos del medievo tardío y el Renacimiento. Le resultó asombroso descubrir cómo las imágenes de la transmutación de los metales se correspondían con los procesos que él observaba en la vida anímica de sus pacientes. El simbolismo de la disolución, la destilación, la conjunción y el renacimiento se reveló ante él como un modelo del desarrollo psíquico, un análogo perfecto del proceso de individuación. Su interés se vio avivado por un texto sobre la alquimia mística que le fue proporcionado por Richard Wilhelm, el sinólogo alemán que había traducido para él el I Ching y el secreto de la flor de oro. Este texto se convirtió en el catalizador para la redacción de un extenso corpus de escritos sobre alquimia que desarrollaría a lo largo de las 2 décadas siguientes. Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a transformarse de nuevo, y no para mejor. Las devastadoras secuelas de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que Jung, desde la neutralidad suiza, había vivido como una profunda crisis psicológica de Europa, no se habían desvanecido. Veía cómo los tromes nacionales, las humillaciones, las revoluciones y los desastres económicos se habían ido acumulando en el inconsciente del continente como un sedimento tóxico. Cuando, en la década de 1930, el nacionalsocialismo comenzó su ascenso en Alemania.
Jung no se limitó a observarlo con aprensión, interpretó lo que estaba sucediendo como la irrupción de la sombra colectiva, esa faceta oscura de la personalidad que una sociedad niega y que, al ser reprimida, regresa de la forma más destructiva. Escribió sobre ello sin rodeos, subrayando que, cuando los pueblos pierden su capacidad de introspección, los conflictos internos se proyectan y se escenifican en el mundo exterior. En 1933, Jung se encontró en una posición delicada. Fue elegido presidente de la Sociedad Internacional de Psicoterapia, que englobaba tanto a la rama suiza como a la alemana. Bajo la presión del gobierno nazi, las secciones alemanas comenzaron a expulsar a los psicoterapeutas judíos. Aunque Jung no estaba de acuerdo con esta política, su reacción inicial no fue una condena pública e inequívoca. Más tarde, ya durante la Segunda Guerra Mundial, se desmarcó de forma mucho más decidida del nazismo, y tras el conflicto participó activamente en la desnazificación de la psicoterapia alemana, acogiendo en Zúrich a numerosos psicoanalistas que habían huido. La guerra en sí misma lo conmovió hasta lo más profundo. Vio de nuevo en los acontecimientos no solo causas políticas o militares, sino también poderosos mecanismos arquetípicos. Le parecía que el inconsciente colectivo, desbordado por una oscuridad reprimida durante demasiado tiempo, no había podido soportar la presión y se había derramado sobre la superficie de la historia. Le impactó de forma sobrecogedora la noticia de los campos de concentración y el Holocausto. Aunque solo conoció los detalles tras el fin de la guerra, la idea misma de un mal organizado racionalmente, convertido en sistema, se erigió para él como el símbolo del punto más bajo en la caída del espíritu europeo. Aún así, Jung no perdió la fe en la posibilidad de la conciencia. En los años de la posguerra, a pesar de su avanzada edad y su salud debilitada, continúa escribiendo, leyendo y dialogando con filósofos, artistas y teólogos. Su correspondencia incluye a nombres de la talla de Martin Buber o Albert Einstein, con quien discutió sobre el concepto de sincronicidad y su posible conexión con la física cuántica. Uno de los frutos de este diálogo fue el desarrollo de la idea del significado como un principio unificador que trasciende la causalidad lineal. En este periodo, Jung insistió cada vez más en que la psicología ya no podía ser solo una ciencia, debía ser un camino, una práctica espiritual afín a la alquimia o la meditación, una senda que conduce a la totalidad. Observó cómo sus ideas comenzaban a trascender el estrecho círculo académico. En la literatura, la pintura, el teatro y, sobre todo, en el cine, aparecían cada vez con más frecuencia tramas construidas sobre motivos junguianos. Las películas de Ingmar Bergman o Andrei Tarkovsky, la obra de Joseph Campbell y la de muchos otros autores se sirvieron de las estructuras arquetípicas y los temas de la individuación, el viaje del héroe y el encuentro con la sombra. Incluso la cultura popular, desde los cómics hasta las novelas de masas, comenzó a absorber, a menudo de forma inconsciente, el simbolismo junguiano. Así, Jung se inscribió en el contexto mundial no como un ermitaño encerrado en una torre de símbolos, sino como un hombre que observó las catástrofes de su siglo a través del prisma de la psicología profunda. No ofreció soluciones sencillas, pero proporcionó un lenguaje y unas imágenes con las que la humanidad podía comenzar a comprenderse a sí misma. Su atención a Oriente, sus reflexiones sobre la sombra y sus intentos por superar la brecha entre la ciencia y el mito se convirtieron en parte de un legado que sobreviviría al propio Jung. Los últimos años y el legado de Jung, la vida de Carl Gustav Jung en sus últimas décadas distó mucho de ser la de un ermitaño. A pesar de que pasaba la mayor parte de su tiempo en su casa junto al lago de Zúrich, en la aldea de Kuznacht. Aquella casa, que había construido en los años 20, se había convertido no solo en su hogar, sino en un crisol para su pensamiento, un espacio para la reflexión, la escritura y el diálogo con sus discípulos. Era allí donde continuaba su labor interior, analizando sueños, meditando sobre símbolos y, como siempre, registrando todo lo que emergía de las profundidades de su conciencia. A pesar de su avanzada edad, Jung se mantuvo infatigable.
En la década de los 50 culminó varias de sus obras clave, incluyendo ensayos fundamentales sobre la sincronicidad, la estructura del psimismo y el simbolismo de la alquimia. Su interés por la filosofía oriental no hizo sino profundizarse. Continuó estudiando los textos clásicos chinos, cada vez más convencido de que la ciencia occidental adolecía de una falta de profundidad espiritual que las tradiciones de Oriente habían sabido preservar. Aunque Jung nunca buscó la fama, para entonces se había convertido en una figura de talla mundial. Recibía invitaciones de universidades y una copiosa correspondencia de todos los rincones del planeta. Sus ideas eran debatidas no solo por psicoterapeutas, sino también por filósofos, artistas, antropólogos y teólogos. En las entrevistas que concedió en sus últimos años, se percibe con especial claridad su esfuerzo por hablar con sencillez sobre lo complejo, compartiendo las conclusiones a las que había llegado no tanto como académico, sino como un ser humano que había recorrido un largo viaje hacia su propio interior. Sostenía que la vejez no era un final, sino una nueva etapa en la que la persona debe encontrar un sentido trascendente. En una de sus entrevistas, afirmó: "El sentido no es algo que deba buscarse fuera. Nace en el interior cuando uno vive en armonía consigo mismo". Estas palabras se convirtieron en una suerte de testamento para muchos que buscaban comprenderse en un mundo cada vez más acelerado e incierto. Carl Gustav Jung falleció el 6 de junio de 1961, a la edad de 85 años. Su muerte no fue una sorpresa, su salud se había debilitado y se fue apagando gradualmente, entrando, como él mismo decía, en otra dimensión del ser. Pero, lejos de desaparecer con él, sus ideas cobraron una nueva vida, inspirando a generaciones de investigadores, escritores y buscadores espirituales. A finales del siglo XX y principios del XXI, el interés por Jung resurgió con una fuerza inusitada. Su libro rojo, durante mucho tiempo considerado inaccesible, fue finalmente publicado, causando una verdadera conmoción en los círculos académicos y culturales. Arquetipos: inconsciente colectivo, sombra, ánima. Todos estos conceptos trascendieron el lenguaje académico para integrarse en el vocabulario popular. Sus obras son citadas en el cine, la literatura, la psicología y en innumerables prácticas espirituales. Y, lo que es más importante, continúan inspirando a las personas a emprender el viaje hacia su interior, hacia esas profundidades donde el miedo y la luz, el dolor y la sanación se funden en algo íntegro y vivo. Así concluyó la vida terrenal de Carl Gustav Jung y comenzó su existencia póstuma como pensador, guía y filósofo del alma. Él mismo lo expresó con estas palabras: "No soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser". Y es quizás en esta frase donde reside el verdadero legado de Jung, una invitación dirigida a todo aquel que se atreve a emprender el camino hacia sí mismo.